Muy buenas, cuerpillo, ¿qué tal estáis? Bueno, aquí entrando a un nuevo directo, un dominguito. Hoy aquí es bien tempranito. Acaban de cambiar la hora y hay una diferencia horaria de 6 horitas. Así que menos mal que me di cuenta esta mañana que ya habían cambiado la hora y tenía que haber empezado a las 10, pero no, he tenido que empezar a las 9 de aquí. Bueno, mientras vais entrando, voy comentando. Quedará grabado, ¿vale? Quedará grabado, os lo enviaré por la newsletter. Ya sabéis que lo que yo le llamo mis mensajes diarios. Quedará grabado también por aquí. Vamos ahí al lío. Hola, ¿cómo estáis? Bueno, mientras vais entrando, os cuento qué es lo que vamos a trabajar. O sea, va a ser un directo muy breve, 30 minutitos. Va muy rápido, que a veces que me enrollo demasiado. Hoy quiero descansar un poquito y nada, voy a ir directa al grano. ¿Qué es la Candida albicans? ¿Cómo sabemos si tenemos una infección por cándida? ¿Cómo se reproduce en exceso esta cándida? ¿Qué es ese hongo silencioso? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo sé si tengo ese exceso? ¿Y cuál es el tratamiento que realmente es efectivo? ¿Vale? Así que vamos al lío. Lo repito, ¿qué es la cándida? ¿Cómo se reproduce? Los síntomas, cómo sé si tengo exceso, cuáles también son esas pruebas que voy a hacerme, que puedo hacer para determinar si tengo esa infección, y el tratamiento integrativo para la cándida, ¿vale? Tengo aquí mi chuletita para que no se me olvide nada y vamos al lío. Bueno, mientras vaya entrando, recordaros que quedará grabado, que me estáis preguntando mucho por privado. Antes de entrar me estabais preguntando, ¿quedará grabado? Sí, quedará grabado, yo os lo enviaré, ¿vale? Volviendo a conectar, se había desconectado. Ahora sí. ¿Me veis bien, no? Se había desconectado. Vale. Ahora sí, vale, se había desconectado. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué es la cándida. La cándida es una levadura, es como una bolita, ¿vale? Es un hongo. ¿Y por qué le he llamado hongo silencioso? ¿Por qué? Porque da muchos síntomas, da muchos problemas. En el colon irritable está catalogado dentro, si veis en la parte de que siempre hablo de el síndrome del intestino irritable, la cándida está relacionado con el tipo 1. La mayoría de las personas que padecen de un intestino irritable, un colon irritable, la mayoría, o al menos cuando paso en consulta, os puedo decir que incluso más del 90%, dan positivo en cándida, ¿vale? Entonces, hay que darle mucha importancia porque la mayoría de las personas lo confunden con un SIBO. Y la cándida es una levadura que os estaba comentando. La cándida es una levadurita que son como unas bolitas, es un hongo que cuando comienza a crecer en exceso, lo que ocurre es que desarrolla como unas patitas y se va adheriendo a las paredes intestinales. Y eso provoca unos agujeritos, que es lo que se le llama una hiperpermeabilidad intestinal, que es decir que nuestros intestinos son permeables, tienen un agujerito muy pequeñito que va todo al torrente sanguíneo, pero cuando eso está en exceso, esos agujeritos están demasiado grandes, lo que ocurre es que se cuelan moléculas muy grandes, alimentos, todos los tóxicos también, bichitos, etc. Y ahí es cuando realmente comenzamos a tener problemas, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? La cándida es una levadura, un hongo. Cuando ya empieza a comer, empieza a crecer, desarrolla esas patitas. Y aquí es cuando empiezan realmente los problemas. Antes, no. ¿Por qué? Porque la cándida realmente vive en nuestro organismo para ayudarnos a eliminar todos aquellos tóxicos, basurita, todo lo que nosotros vamos comiendo y son tóxicos. Ella lo que hace es nos ayuda a eliminar toda la basurita del organismo. El problema está en que cuando tenemos mucho tóxico en el cuerpo, ella empieza a crecer. Y cuando empieza a crecer la cándida, ¿qué ocurre?
que empieza a desarrollar esas patitas. Y ahí empieza a provocar muchos síntomas. Y cuando se habla de una candidiasis, hay muchos tipos de candidiasis, que ahora vamos a verlo. Uno de los más importantes, que es la candidiasis intestinal, me provoca un agujerito, que es a lo que se le llama, se lo conoce a día de hoy, es una hiperpermeabilidad intestinal, y ahí empieza a desencadenar muchos problemas, porque todo lo tóxico, todas las comidas no digeridas, todo lo tóxico, todos los bichitos, parásitos, microorganismos patógenos incluso, pasan al torrente sanguíneo y después va al hígado, y el hígado es el que tiene que filtrar todo eso, y ahí después se comienza a sobrecargar el hígado, y aquí empiezan pues todos esos problemas, toda esa cascada de síntomas gastrointestinales, que es la que vamos a hablar ahora. Entonces, ¿cómo podemos ver la cándida? La cándida va a estar en nuestra boca, en el tracto, o sea, lo que es la parte digestiva, en el tracto intestinal, en la piel, en las uñas, incluso en la zona genital, tanto en la mujer como en el hombre. A simple vista podemos ver que tenemos una candidiasis en las uñas, en la piel, esas manchitas blancas, en la vagina, en el pene también, y en la boca. En la lengua, cuando tenemos una lengua muy blanca, si observáis vuestra lengua, os tenéis que mirar al espejo, y si vuestra lengua está muy blanca, puede que haya una infección por cándida en la zona bucal. En la zona gastrointestinal, ¿qué nos va a provocar? Una serie de síntomas increíbles. Vale, ¿cuáles son los síntomas? Que no se me pasen ninguno. ¿Cuáles son aquellos factores que han demostrado que influyen en la aparición, o sea, una cándida en nuestro organismo, una cándida intestinal? ¿Qué nos va a provocar? Y que está muy relacionado, que muchas personas piensan que todo es un SIBO, que es un sobrecrecimiento bacteriano, de bacterias o de arqueas, que es lo que es el famoso SIBO. Pero hay veces que no es solamente por bacterias y por arqueas, que es esa distensión abdominal, no digiero bien las comidas. Hay veces que siento como que se me queda todo muy pesado, se me queda en el estómago y no lo digiero bien. Eso puede estar relacionado con un sobrecrecimiento de bacterias de arquea, pero además también puede ser un sobrecrecimiento fúngico. ¿Cuáles son aquellos factores que influyen en un exceso de cándida? Una disbiosis, que es un desequilibrio entre bichitos buenos y bichitos malos del intestino. Tenemos que llevar un buen equilibrio, o sea, no podemos tener todo bueno ni todo malo. Tenemos que tener un buen equilibrio. Una disbiosis, una persona que está continuamente comiendo dulce, el cuerpo le pide mucho dulce. Es que el cuerpo me pide azuquita. Ahí puede representar que hay un exceso de cándida. También ciertos fármacos, por ejemplo, también los anticonceptivos. Las mujeres que toman anticonceptivos suelen también tener una infección recurrente de candidiasis intestinal. Incluso también vaginal. Ahí va a crecer la cándida. Y otros fármacos también. Disminución de secreción digestiva. Por ejemplo, el jugo gástrico. El jugo gástrico de nuestro estómago, que es a lo que se le llama hipocloridria, también puede estar afectando a que haya un exceso de cándida. El estrés físico. El estrés físico es a través de la comida. Siempre que me escuchéis hablar de estrés físico, es que yo estoy estresando mi organismo a través de la comida. Como por ejemplo, pues con el azúcar y la mala digestión. El alcohol también, etcétera. Que todo eso, pues, los 5 venenos blancos. Después, el estrés físico es a través de la comida. El estrés emocional, una mala gestión de las emociones, también va a ocurrir. Yo tener muchos pensamientos negativos y estar todo el rato dándole vueltas, no duermo bien, estoy cansado, cansada, eso va a provocar que aumenten los niveles de glucosa en sangre y por ende le dé de comida a la cándida. ¿Por qué? Porque la cándida es un hongo y lo que le encanta es el azuquita, la oscuridad y la humedad. Entonces, si hay mucho estrés emocional o estrés también mental, eso va a hacer que la cándida crezca. Cambios del pH del medio intestinal. Te va a provocar que te haga un cambio del pH de nuestro intestino y que se vuelva mucho más básico. También un sistema inmune muy deprimido. También puede ocurrir en la lactancia o incluso también en el embarazo, en la menstruación. También nos puede provocar exceso de metales pesados. Cuando tenemos exceso de metales pesados, también va a crecer la cándida. La quimioterapia, la radio, enfermedades crónicas, por ejemplo, como enfermedad inflamatoria intestinal,
Crohn, colitis, celiaquía, malnutrición, etc. Y el síndrome del intestino irritable, que está asociado también con una cándida, que yo le llamo el tipo 1 del colon irritable. Y la diabetes. Una persona que tiene diabetes, tipo 1, tipo 2, sí o sí va a estar infectada por cándida. También el cáncer. Esas personas que tienen, la mayoría, cáncer, diabetes tipo 2, también lo más probable es que tenga una infección por cándida, ¿vale? Entonces, si una persona tiene diabetes, altos niveles de glucosa en sangre, evidentemente, pues va a tener una cándida. Es muy importante que lo regule. Los síntomas, bueno, la cándida llega a desprender hasta 79 tóxicos distintos. Por eso muchas personas sienten como una microinflamación y me siento como hinchada, me siento como hinchado. Pero en realidad mucha gente dice, qué exagerada eres o qué exagerado. Y en realidad no es porque tú tengas una inflamación muy grande. Hay personas que están delgadas y dicen, me siento inflamado. Eso es porque hay una inflamación de bajo grado, como por ejemplo retención de líquidos, no vas bien al baño, no duermes bien, se te cae mucho el cabello, falta de hierro, falta de vitamina B2, de la vitamina D, etc. Ahí puede haber una microinflamación. Sangre en las encías, debilitamiento de las uñas, el cansancio continuo, todo eso te está diciendo que hay una microinflamación de bajo grado, ¿vale? Y la cándida desprende hasta 79 tóxicos distintos. Síntomas de que hay un exceso de cándida, de este hongo tan silencioso, y que mucha gente pues que pone más enfoque en el SIBO, voy a hacerme la prueba del SIBO, no es que tengo SIBO, voy a tomar antibiótico para el SIBO, voy a hacer tal para el SIBO, una dieta baja en FODMAP para el SIBO, y a lo mejor no tienes que hacer una dieta baja en FODMAP para el SIBO, ni tienes que tomar ese medicamento para el SIBO, a lo mejor lo que te hace falta ver si es que en realidad hay una cándida. La cándida, un exceso de cándida que te va a provocar ganas de comer dulce a todas horas, intolerancia a los olores fuertes, fatiga, somnolencia, irritabilidad y cambios bruscos de humor, dolor muscular y articular, debilidad, me duele todo el cuerpo y no sabes por qué, también, ansiedad, mucho estrés, cansancio crónico, depresión, extremidades siempre frías, que también está relacionada con un problema tiroideo, por ejemplo el hipotiroidismo, dificultad para la concentración, mala memoria, dice, hay que ver que me cuesta un trabajo concentrarme, se me olvidan las cosas, también el insomnio, etc. Esa es la parte de la intestinal. Puede estar también la vaginal, que obviamente te haces un cultivo, que vamos a ver ahora qué prueba puedo hacer. Estamos hablando de la candidiasis intestinal. Muchos síntomas también como mareo y pérdida del equilibrio, dolor de cabeza. Muchas personas dicen, tengo migraña. Si hay una migraña, lo más probable también que hay un exceso de cándida. Estreñimiento, diarrea o alternas, dolor abdominal, distensión abdominal, congestión nasal, si por ejemplo no estás con un resfriado o algo y siempre estás con la nariz congestionada, picor en los órganos genitales femeninos, enfermedad autoinmune, alergias, que ahora por ejemplo, que es muy típico, que viene ahora la época de las alergias. Si tienes un problema fuerte de alergia y tienes que estar tomando antihistamínicos, lo más seguro es que tenga una cándida. Yo recuerdo un año, uno de los peores de mi vida, que me daban pinchazos súper fuertes en los ojos. No sabéis, ese año lo pasé fatal. Y lo que tenía era una fuerte cándida. Recuerdo que tuve que tomar uno de antihistamínicos, tendría yo como 20 años. Increíble, estaba súper mal ese año. Y al final lo que tenía un exceso de cándida. Así que si tenéis fuertes síntomas de alergia, antes de empezar a tomar antihistamínicos, lo que tenéis que hacer es tratar la cándida. Infecciones crónicas, alteraciones del sistema inmunológico, gases, hinchazón, eruptos, bloqueo en la enzima. O sea que, por ejemplo, no dijeron bien los alimentos, están las enzimas ahí un poquito débil. Lo que es a la hora de digerir, digestión es lenta. Problemas de la piel, psoriasis, enrojecimientos,
picores, eczemas, urticarias, desequilibrios hormonales también, bloqueo de las rutas de serotonina y triptófano, por ejemplo, tiendo a la depresión, tiendo a la ansiedad, viene de ahí, acidez o ardor, tengo mucha acidez, mucho ardor, y exceso en la mucosa, sobre todo en la parte vaginal, alteraciones menstruales, me duele mucho cuando me viene el periodo. Yo recuerdo también ahí en esa época de cuando yo ni tenía 20 años, o sea, increíble los dolores que tenía de cándida. Ahora, por ejemplo, si me tiene que bajar el periodo ni me entero, pero en aquella época me podía pegar un día entero acostada, me dolía muchísimo, tenía que tomar incluso paracetamol porque no se me quitaban los dolores. Vale, entonces, quedaros con lo más importante. En la parte digestiva, acidez, reflujo, dolor en el estómago, sensación de empacho el primer bocado, gases, hinchazón abdominal, el abdomen se me hincha en cuanto empezamos a comer, nos obliga a desabrocharnos el cinturón o la cremallera del pantalón, diarrea, estreñimiento o ambas. ¿Qué más? Signo de déficit también, por ejemplo, esto donde problemas también de un déficit de magnesio. Ya sabéis que el magnesio es muy importante, cumple muchas funciones, sobre todo para el sistema nervioso y también muy relacionado con la cándida, ¿vale? Ya hablaremos otra vez, además tengo muchos artículos sobre el magnesio. Vale, ¿qué pruebas puedo hacerme? Que se me va el tiempo, me quedan menos de 12 minutillos, 13 minutillos. ¿Cómo podemos saber si tenemos cándida? Lo primero a nivel, si yo por ejemplo en la zona genital pues tengo manchas blancas, voy para que me lo vean. En las uñas también y en la piel también, que os he comentado cuáles son los síntomas. Y la lengua blanca. A nivel de intestinal, ¿cómo podemos saber si tenemos una infección por cándida albicans en la zona intestinal? Haciéndonos una prueba de sangre, nos vamos a hacer un análisis de sangre y vamos a ver si hay anticuerpos y también vamos a ver los niveles de eosinófilos y basófilos. También podemos verlo a través de un análisis de orina, si hay unos altos niveles de arabinosa y otros cultivos como por ejemplo los de los heces, que yo por ejemplo colaboro con un laboratorio de microecología para determinar si hay un exceso también de Candida albicans en las heces, ¿vale? Ahí también se podría ver. ¿Qué más? Así sería a través de análisis, ¿vale? También no lo podemos ver a través de una colonoscopia. En la colonoscopia, cuando nos ponen la cámara, se pueden también apreciar manchas blancas. Entonces, si hay una infección, un sobrecrecimiento intestinal, también lo vamos a ver a través de la colonoscopia. ¿Qué más? También con un mini test, ahora os voy a decir, bueno, pues todos los síntomas. O sea, si ya habéis tenido alguno de los síntomas que os he mencionado anteriormente, ese será un test. Si yo ya he hecho tratamiento para el SIBO y sigo con problemas, tengo problemas se me inflama mucho el abdomen, estreñimiento, diarrea, eruptos, tendríamos que ver si hay un exceso de cándida, ¿vale? Para mí, una de las pruebas, si ya tenéis muchas alergias y muchos de los síntomas que os he comentado anteriormente, quedará grabado. Ahora, de todas formas, os voy a decir, pero igualmente aquí tenéis el vídeo para que lo veáis, ¿vale? O sea, va a quedar grabado. Pruebas, por favor, para repetir los parámetros que deben revisar en la prueba de sangre, ¿vale? Esto lo tenéis aquí en el grabado y lo vais a tener ahí, ¿vale? Test de un vaso con agua. Otra de las pruebas que podemos hacer para determinar si tengo un exceso de Candida albicans, muy sencillo. Te levantas por la mañana tempranito, te enjuagas la boca, ¿vale? Entonces voy al baño, me enjuago la boca con agua, escupo. Y ahora voy a coger un vaso con agua, voy a llenar la mitad del vaso con agua y voy a secretar suficiente saliva y voy a escupir dentro del vaso con agua. Y ahí en el vaso con agua, si el agua está muy turbia, vemos como unas hebras que caen. Si vemos motas blancas, si en el fondo del vaso con agua se quedan como unas motitas blancas también, eso nos puede indicar que hay un exceso de cándida, ¿vale? Si se quedan como unas nubes, unas partículas en suspensión, unos hilos con patitas que caen, nubes de saliva blanca, una mota blanca en el fondo del vaso. Ahí vamos a ver
si hay un exceso de cándida. ¿Cómo sé si no tengo cándida? Pues si yo cojo y yo secreto saliva y escupo en ese vaso con agua y el agua se queda completamente transparente tal como estaba, la saliva se queda arriba en la superficie y el agua está completamente transparente, ahí no va a haber una cándida, ¿vale? Ese vaso es de Andreas Mori, un señor alemán pero que estudió de la medicina ayurvédica, la de la India, y la verdad para mí es de la forma más sencilla. Pero, como os he comentado anteriormente, se puede ver a través de un análisis de sangre, de la orina, también una colonoscopia, en un cultivo de heces. Si, por ejemplo, en la zona vaginal, pues tendrás que hacer el cultivo vaginal, pero estamos hablando de candidiasis intestinal, ¿vale? Entonces, os dejaré imágenes. En mi canal de YouTube tenéis un vídeo cortito, os lo compartiré por aquí también, para que veáis ese vídeo, ¿vale? De cómo cuando yo escupo en el vaso con agua, cómo se queda el agua completamente transparente y la saliva en la superficie, y que cuando yo escupo y se ve las hebras, motas turbias y demás, vamos a ver una infección, y además que se ve claramente, nada más que tú escupas a los 5 o 10 minutillos ya se ve. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Lo más importante es, tenemos que tener en cuenta que la cándida realmente, para revertirla, ¿por qué? Porque la cándida es muy jodida. La cándida vive en simbiosis con nosotros, está dentro de nuestro tracto gastrointestinal. Pero ¿qué ocurre? Que si eso empieza a crecer es muy jodida porque me provoca una infección y empieza a generar muchos tóxicos, como he comentado antes, hasta 79 tóxicos distintos. Cuando la mayoría de las personas piensan que me voy a tomar un aceite de orégano o un antibiótico, por ejemplo, voy al médico, me estáis preguntando, ¿se puede tener intestinal y no vaginal? Sí, claro, incluso por ejemplo en la piel, y no lo tiene ni siquiera en la vagina. Hay veces daros también cuenta que el ano está muy cerca de la vagina, entonces muchas personas cuando tienen una importante infección de cándida intestinal también muchas veces lo va a tener intestinal porque está muy pegadito. También está asociado a unos altos niveles también de E. coli, que también lo tenemos en la parte del colon. Entonces, el hígado. ¿Qué ocurre? Que cuando yo empiezo a tener una infección, ya se infecta también el hígado. Entonces tenemos toda la parte intestinal. Tenemos también que eso me está creando una hiperpermeabilidad intestinal, que toda la suciedad, todos esos tóxicos pasan al torrente sanguíneo, el torrente sanguíneo pasan al hígado. Y el hígado empezó a guardar y almacenar una serie de tóxicos que me bloquea todo, esas carreteritas del hígado, y ahí empieza a haber un desastre en el aparato digestivo. Por eso la mayoría de las veces las personas que vienen, aparte del colon irritable, que es una hipersensibilidad gastrointestinal y emocional, vienen la mayoría con un problema de infección por cándida. Y además también se le puede sumar pues con una gastritis. ¿Cuándo sabemos que hay una gastritis? Pues porque tengo mucho reflujo, mucho ardor, como 2 bocaditos y ya no, y me siento, ya no tengo hambre, o sea, tengo mucha hambre, doy 2 bocaditos, pum, ya me siento lleno. Dolor en la boca del estómago, aquí en la boca del estómago. Entonces, aquí viene lo complejo, que cuando se junta ese colon irritable, que es una serie de síntomas que lleva ya muchos años la persona, no lleva 2 meses, ni 3 meses, ni 6 meses, lleva más de un año, bien por un shock emocional fuerte, por unos hábitos de vida pues súper malo a nivel de la alimentación, sedentarismo, no sale a caminar, no hace deporte, no tiene higiene mental tampoco. Ahí se junta también con la cándida. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando ya se junta una gastritis con una cándida, aquí viene ya muchos problemas. Pero si yo, por ejemplo, tengo un colon irritable tipo 1, que solo está asociado con una cándida, tengo que llevar la alimentación, una alimentación baja en azúcares. Eso es lo más importante. Dejadme si queréis todo las preguntas y os respondo ahora en 2 minutitos, ¿vale? Lo de las estaminas y demás. Dejadme todas las preguntas, ¿vale? Entonces, una vez que yo he detectado si tengo todos esos síntomas, ya me he hecho la prueba del vasito con agua, o si queréis haceros las pruebas de análisis de sangre, orina y demás, es una alimentación baja en azúcar. Es súper importante porque a la cándida le encanta la azuquita. Tenéis que llevar una dieta muy restrictiva durante un par de semanas o 3, según la infección que tengáis, eliminando todos aquellos azúcares, sobre todo los 5 venenos blancos, lo quitamos entero.
lo sustituimos por otro saludable y llevar una alimentación antiinflamatoria y quitar todo el azúcar, ¿vale? Incluyendo la pasta, el pan, todo eso tenemos que quitarlo. Durante un par de semanas, evidentemente tenéis que llevarlo con un profesional controlado. Yo, si me preguntáis, Tania, ¿cómo puedo hacerlo? No os voy a contestar. ¿Por qué? Porque eso tiene muchas pautas y hay que saber llevarlo bien, ¿vale? Entonces, tenéis que hacer un tipo de alimentación muy específica. Tenéis que quitar todos los azúcares. Para mí lo más importante también, porque la mayoría no lo dicen, es combinación de los alimentos. ¿Por qué? Porque si yo no combino bien los alimentos, yo ya estoy generando una fermentación y putrefacción intestinal. Y ahí se junta el hambre con las ganas de comer, que es un SIBO, que es un sobrecrecimiento bacteriano, tanto de bacterias como de arqueas, y se va a juntar también con un sobrecrecimiento fúngico. Entonces, lo primero es eliminar todos los 5 venenos blancos, sustituirlos por otros saludables. Llevar una dieta antiinflamatoria, baja en azúcares, carbohidratos, sobre todo, de mucha carga, por ejemplo el pan, la pasta, etcétera. Combinar bien los alimentos para evitar fermentación y putrefacción intestinal. Hacer un tratamiento antifúngico con fitoterapia, ¿vale? Tomar magnesio. Yo, por ejemplo, sí me recomiendo el bisglicinato de magnesio. Importante también limpiar de forma profunda, haceros una limpieza intestinal profunda. Os la podéis hacer de forma natural, que por ejemplo la que yo utilizo en el tratamiento, que hay varias formas, una que es para mantener los intestinos limpios y ahora otra que es la de una limpieza intestinal profunda con agua con sal, que se hace y con un tipo de alimentación durante un día entero. Se hace durante una mañana, pero después durante todo el día hay que hacer unas pautitas para seguir manteniendo. Y sobre todo limpiar el hígado. Súper importante. Si ya hemos dicho que al final todo va al hígado, que es el que filtra todo esto, ¿qué ocurre? Que tendríamos que hacer realmente una limpieza intestinal y después una limpieza hepática para limpiar a todo el organismo de la cándida, de esa infección de cándida. Y ya que la cándida vuelva a su estado natural. Ahora, si estamos todo el rato, vamos al médico y nos mandan un antibiótico, ahí muchas veces las personas entran en un ciclo vicioso y esto es debido a que no solamente estás matando la cándida, que estás matando a todos los bichitos. Entonces, cuando ya matas a todos los bichitos y ahora quieres comenzar a darle de comer a los buenos, ahí es donde hay un problema, que la mayoría de la gente no le da de comer a los bichitos buenos. Y ahí entramos en un ciclo vicioso de matamos a la cándida, vuelve a crecer porque le estoy dando de comer, otra vez la estoy matando, le vuelvo a dar de comer, y el problema está no solamente en los antibióticos, es que hay que llevar un estilo, una alimentación, ya simplemente con una comida, ya ahí tú estás llevando un estilo, es un tratamiento, o sea, la alimentación en sí ya es un tratamiento, no hay que meter tantas cosas, porque la comida ya, o sea, la alimentación ya en sí es un tratamiento, que hay que hacerlo por 2 semanas o 3 máximo, de forma muy restrictiva. La parte de fitoterapia, limpieza intestinal, limpieza del hígado, gestión de emociones, súper importante dentro del tratamiento que yo uso dentro del tratamiento de candidiasis, que es un tratamiento integrativo y natural. Meto vídeos de autoconocimiento. El otro día, por ejemplo, dejé uno muy chulo que hice por 7 días. Ahora también tenéis otro, por ejemplo, para entender mis emociones. Por ejemplo, hablo mucho de las leyes universales, que es muy importante trabajar la física cuántica, que todo el mundo piensa que la física cuántica es como algo místico, espiritual, nada que ver, o sea, ya se estudia mucho, sobre todo en la neurociencia, todo el tema de las frecuencias, cómo afecta a nuestro organismo, súper importante la frecuencia, tenemos que equilibrar la frecuencia. Hay muchos estudios, hay un estudio muy bonito que es de David Hawkins sobre la escala vibracional de las emociones, os lo recomiendo. ¿Vale? Y deporte, sobre todo, caminar mucho, deporte de fuerza, beber mucha agua filtrada. Si no tenéis las jarritas de agua, de la que yo uso, que es la de para filtrar, importante filtrar vuestra agua. Y si no la tenéis, me avisáis que yo os escribo. ¿Qué más? Que no se me olvide. Nada, creo que lo he dicho todo, el ejercicio. Dormir bien, súper importante, dormir muy bien, entrar también en contacto con la naturaleza y ya sí, yo creo que ya lo he dicho todo, ¿vale? Eso es lo más importante, ¿vale?
Nada, 2 minutos. Os dejo por aquí. En caso de que estéis interesados, bueno, ya sabéis que en mi página web taniapina.com, nada más que entráis, tenéis el paso 1, que es completamente gratuito, que es de eliminar los 5 venenos blancos. Eliminar los 5 venenos y sustituirlo por otro saludable. Eso es un PDF muy chulo, muy bonito, que eso ya lo tenéis y es gratis, eso lo regalo. Y una vez que os lo descargáis, empezáis a recibir mi mensaje diario, que es la newsletter. Y después tenéis el tratamiento de candidiasis, que todo esto que os acabo de contar, que es un tratamiento integrativo. ¿Qué significa integrativo? Donde se aborda todo: la alimentación, el descanso, activación del nervio vago, fitoterapia, las emociones. Todo eso es lo que tenéis dentro del tratamiento de candidiasis en mi página web. Bueno, os respondo rápido, ¿vale? Saludos, por favor, repetid los parámetros que se pueden revisar en la prueba de sangre: eosinófilos y basófilos. También en la orina, arabinosa. Podéis hacer la prueba del vaso con agua, que es muy efectiva y muy sencillita. También cultivo de heces. ¿Se puede tener intestinal y no vaginal? Se puede. Y se suma el tema de la histamina también, evidentemente. Altos niveles de histaminosis está relacionado también con un problema, pues, de que al final lo que hay es una permeabilidad intestinal. Yo con el tema de la histaminosis, ahí entramos muchas controversias. Yo entro muchas controversias entre el tema del SIBO y lo de la histaminosis. Para mí, no voy a criticar algunas cosas, ¿no?, que están haciendo, pero para mí no es necesario tanto el tema de histaminosis. Lleva una dieta bien, arte las limpiezas, y lo de la histaminosis se resuelve. Al final, en la piel se ve todo, ¿vale? ¿Cuál es el tratamiento para la cándida intestinal? Este que os acabo de contar. En mi página web, taniapina.com, entras y tienes el tratamiento. Sube de precio el 1 de abril. Actualmente está todavía el precio a 99 €, pero a partir del 1 de abril sube de precio, ¿vale? ¿Por qué? Porque voy a meter cositas nuevas, voy a implementar muchas cositas y tengo ya que subir el precio. Voy a mucho tiempo dando mucho contenido, muy sencillito. Yo lo explico todo muy fácil para que la persona no se tenga que comer. O sea, no es una teoría para explicar todo de forma teórica. Para eso están los profesionales. Esto es para personas que realmente quieren revertirlo, ¿vale? Entonces yo lo pongo muy sencillito, muy fácil para que todo el mundo lo pueda entender. Vídeos muy cortitos, y yo soy una persona que aprecio mucho el tiempo. Comprimo todo y lo tenéis directamente en el curso. No me enrollo mucho, ni vídeos de 1 hora, no. Todo te lo explico de forma muy sencillita, con imágenes, pum, y te lo plasmo. Te digo cuál suplementación, cómo te lo tienes que tomar, con la alimentación, cómo tienes que hacer para activar el nervio vago. O sea, todo, hasta el tipo de ejercicio que tenéis que hacer, cómo tenéis que hacer las limpiezas, a qué hora, cómo, todo, ¿vale? Una técnica muy sencillita de gestión de las emociones con la ley del espejo, súper chulo también. Vídeos muy cortitos y voy a tiro hecho. Y tenéis hasta el 31, ¿vale? Ya el día 1 cuesta subir de precio. Hola, ¿es cierto que la cándida crea un biofilm que hace que se vuelva resistente al tratamiento y respecto a la limpieza hepática? Sí. ¿Puede crear resistencia? Sí. Es más, cuando una persona tiene una infección recurrente continuamente, crea resistencia. Y ahí, por ejemplo, cuando ya hay una resistencia muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, te cuento, hay pacientes que llevan como 3 años, o 1 año, o 2, una infección de cándida, una y otra, ahí tengo que tratarla de forma personalizada, porque tengo que estar con ella mano a mano. Respecto a limpieza hepática, si no se hace, no habremos tratado. Para mí, si tú no terminas con una limpieza hepática, puede volver la cándida muy fácilmente. Si tú haces limpieza intestinal y haces una limpieza hepática, incluso puede que tengas que hacer un par de ellas o 3. Vas a notar un gran cambio en la primera vez. Ahí vas a notar unos cambios súper fuertes. Vas a ver, o sea, yo por ejemplo, que tenía infección de cándida recurrente, mucha alergia, dolores de regla, problemas en la piel. Yo tenía la piel seca, pero seca, que tenía todo esto lleno de grietas, o sea, súper mal. La sangre en las encías, yo no dormía, súper mal. Se me caía el cabello, o sea, manojos de cabello, increíble. Y lo resolví al final, ¿vale? Así. Pero estaba... Entonces, para mí hay que limpiar el hígado sí o sí. ¿Escala de qué?
Cuando hemos hablado de las emociones, escala vibracional de las emociones por David Hawkins. Se hizo un estudio, es súper conocida esa escala vibracional, según la frecuencia. Cuando nuestro cuerpo tiene una frecuencia muy bajita, está expuesta a contraer enfermedades rápidamente. La hiperpermeabilidad intestinal, ¿cómo se resuelve? Pues con todo eso, Sandra, todo. La hiperpermeabilidad intestinal es a través de la alimentación, la fitoterapia, evitar la combinación de alimentos. Cuando hacemos una limpieza intestinal profunda, lo que ocurre es que estamos sellando, o sea, limpiamos los intestinos y después los sellamos con una alimentación. Y cuando tú ya sellas con esa alimentación, ya se resuelve la permeabilidad intestinal. Pero no es de un día para otro, son una serie de hábitos que se van resolviendo, van mejorando y ya, ¿vale? ¿Qué más? Uy, voy súper rápida hoy, ¿eh? He dicho, mira, 30 minutos y llevo 36. Bueno, dicho esto, quedará grabado, lo dejaré por aquí. Hoy tengo unas pintitas de domingo, porque es que muy tempranito, me he levantado a las 6:30, ¿eh? Pero bueno, digo, no me arregla mucho porque hoy es dominguito, necesitaba estilo Mowgli, como a mí me gusta. Os dejo aquí esto grabado, cualquier cosita os voy a dejar también en Stories, vais a tener la grabación y en mi página web, nada más que entrar taniapina.com, ahí tenéis el curso, tiráis para abajo y vais a ver el curso de la candidación. Es un curso porque es online, podéis entrar cada vez que queráis, es de por vida, o sea, tú ya lo pagas y es para ti. Y ya después ahí yo voy actualizando continuamente los vídeos, voy implementando siempre cositas nuevas. La gente que están dentro están continuamente recibiendo cositas. Gente que han entrado hace ya 1 año, 2 años siguen recibiendo talleres, terapias, etcétera. Y nada, ahí lo tenéis, ¿vale? Hasta el día 31, ya el día 1 sube de precio. Vais a ver todo el contenido, muy masticadito todo, muy sencillito. No hace falta echar tanta teoría. Para eso están los profesionales. La teoría es más práctica. Que muchas veces se habla mucho de teoría, pero la práctica muchas veces está cortita. Así que más a la práctica y los resultados. Y ya cuando hay algo muy resistente y la persona lleva mucho tiempo, ahí sí tenéis que ponerlo en manos de un profesional. Yo lo puedo tratar, pero algún profesional que se dedique también a ello, ¿vale? Y que esté especializado y que se le dé bien. Pues nada, cuerpillos míos, os lo dejo la grabación y en historia os dejo también el curso de la Cándida, que es online, pero es un tratamiento integrativo, se aborda todo, ¿vale? La alimentación, la mente, el cuerpo y las emociones. Un besito muy grande, descansad, que hoy es domingo y a disfrutar del día. Que no sé cómo estará por allí, pero aquí hace un solito muy bueno. Un besito. Buen día.